Tengámonos un poquito de la realidad también. Conversamos con el señor Guillermo Bermejo, candidato al Congreso con el número 5 por Perú Libre, dado que Perú Libre obtiene en el resultado congresal un 10.7% de los votos, que también lo coloca en los primeros lugares, en realidad empatado en el primer lugar con Acción Popular. Lo más probable es que el señor Bermejo tenga una curul, y por eso queremos conversar con él para saber, porque ojo, el resultado presidencial se decide en segunda vuelta, pero el congresal se decide esta vez, ahora. Así que ahí sí tenemos más certeza de quiénes entran y quiénes no entran al Congreso. Así que le preguntaremos cómo reciben estos resultados. Señor Bermejo, ¿cómo está? Mucho gusto de conversar con usted. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, amigos de RTP. Acá, pues, como siempre, dispuestos a contestar sus preguntas. Bueno, cuéntenos un poco cómo han recibido este resultado, que para muchas personas ha sido sorpresivo. ¿Ustedes lo esperaban? ¿Ya sabían que en esta última semana el señor Castillo estaba subiendo en la intención de voto? Bueno, la verdad que lo sabíamos hace más de un mes, ¿no? Nosotros hemos visto que las plazas de manera constante se han llenado en todo el sur del Perú, luego en todo el centro del Perú, luego hemos tenido un lleno total en Lima, cosa que no han podido hacer ninguno de los otros candidatos. Hay que señalar que hemos tenido pues más o menos 30 veces menos oportunidades en los medios de comunicación que nuestros contendores. Nuestra campaña ha sido pues una campaña de a pie, ¿no? Si pueden hacer un balance rápido de la propaganda que han usado nuestros rivales en esta contienda y la que hemos utilizado nosotros, la diferencia es abismal. Pero entendemos, las encuestadoras son entidades privadas y respetamos su trabajo, pero también entendemos de que pues responden a intereses de privados, ¿no? Y esos intereses de privados no son pues justamente los de Perú Libre, que es un partido de izquierda, orgullosamente socialista, que ha escogido pues a un profesor, a un rondero y a un campesino como su candidato presidencial. Lo tomamos con calma también. ¿Por qué cree, con mucha señor alegría, Bermejo, ¿no? por qué cree que ese mensaje del candidato presidencial ha llegado de tal manera que lo ubica por el momento en el primer lugar? Bueno, no solamente por el momento, ¿no? Porque tú entenderás que la boca de urna se hace básicamente por los resultados que se tienen en su mayoría en las ciudades grandes. Y nosotros tenemos un voto rural bastante importante. Creemos porque la alianza que se hizo, el trabajo que se hizo el año pasado para buscar la unidad nos ha colocado en una buena posición. El partido del año pasado sacó 3,5. El profesor Pedro Castillo representa un sector inmenso del magisterio nacional, es decir, teníamos una base social importante, y sobre esa base social hemos trabajado. Y una cosa adicional, ¿no? Tuvimos un solo mensaje. A pesar de que hemos sido muy criticados por los medios que no coinciden con nosotros, hablamos de Asamblea Constituyente, de la nueva Constitución, de la necesidad de refundar la patria, de la necesidad de industrializar el país, del apoyo a la agricultura, y no cambiamos de versión según nos pidieran opinión, ¿no? Que ha sido la diferencia con otros candidatos que han intentado quedar bien con todo el mundo, y obviamente el pueblo ya es mucho más inteligente de lo que ellos piensan, y entienden la sinceridad de un mensaje como el nuestro, que obviamente aceptamos que pueda haber opiniones en contra, pero que ha sido sincero y ha sabido llegar a la gente. Y no podemos negar que el señor Castillo ha tenido efectivamente un mensaje que para algunos era un mensaje atractivo, para otros no, como suele pasar con las candidaturas. A mí solo me gustaría contarle al señor Bermejo, porque creo que hay que ser justos en esto, que bien escurridizo nos resultó el candidato Castillo para entrevistarlo. Lo hemos perseguido por cielo y tierra, y yo particularmente me parece que lo he entrevistado hasta 2 veces, siempre con buen talante, ¿no? Pero me parece, y no para defender los medios de comunicación, sino para tratar de entender el tipo de campaña que hicieron. Su campaña iba por otro lado, ¿no es cierto? No estaban tan preocupados en salir en la televisión, digamos, como en ir de lugar en lugar, ¿no? Y te doy la razón, ¿sabes por qué? Porque la mayoría de entrevistas que hemos tenido han sido bastante hostiles, ¿no? Han sido bastante hostiles, con muy poco tiempo y con gente interrumpiendo en las respuestas. Y creemos que eso no le hace bien ni a la profesión del periodismo ni a la democracia del país. Nosotros somos un partido que hemos demostrado apertura, hemos estado en todas las plazas hablando públicamente. Fíjate, te doy un dato, por ejemplo. En el cierre de Lima no nos acompañó ningún medio de comunicación, ni uno solo. Y teníamos la Plaza 2 de Mayo repleta de gente. No había ni una sola cámara, incluidos los de ustedes que ahora amablemente me están llamando para entrevistarme. No estuvo RPP, no estuvo Canal N, no estuvo ninguno de los canales abiertos de televisión. Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué no estuvieron?
escucharon. Si quieren escuchar el mensaje del candidato, pues tienen que ser parte del pueblo y ponerse dentro de la gente para escuchar al candidato. Y lamentablemente yo entiendo también por cuestiones de tiempo ustedes no pueden dar entrevistas largas. Y te digo la cosa con todo respeto y con todo cariño, ¿no? La realidad del país exige explicaciones largas, no maniqueos, marqueteros, no empresas publicitarias que te pongan con el saquito, te van a hablar así o así, ¿no? El pueblo está esperando explicaciones y esa fiesta que vivimos en Cajamarca, en Lima, en el centro del país. Señor Bermejo, sí me gustaría aclararle al señor sí. Bermejo que PRPP sí estuvo en su cierre de campaña de Lima, sí estuvimos ahí. Pues yo estuve ahí en primera fila, pues pero tal vez usted estaba ahí en primera fila y no nos veía a nosotros, pues. Sí estuvieron nuestros reporteros, han Claro informado, sí. Han despachado al señor Bermejo. Bueno, lamentamos. Si usted no lo vio, no lo vimos entonces. Esto es otra cosa. Entonces, lo que pasa es que ustedes tienen opción de ser gobierno, porque van a pasar a segunda vuelta, lo más probable, y van a pelearse una segunda vuelta con alguien más. Eso les pone una opción de tener gobierno. Pero si empezamos con las confrontaciones, ¿no es cierto?, de frente, antes de siquiera haberse acercado al sillón presidencial. Por ejemplo, usted, entiendo perfectamente que no les acomoden las entrevistas cortas, desgraciadamente, por ejemplo, nosotros hemos tenido segmentos en que todos los candidatos han tenido exactamente la misma cantidad de tiempo y el señor Castillo participó y participó muy bien. Sin embargo, vamos a empezar a pelear cuando ni siquiera nos hemos acercado al sillón presidencial. La es democrática, Patricia, y tú lo sabes, ¿no? Hemos estado justamente, lo más democrático, no solamente, tú sabes, la participación en medios, hemos estado en los debates, Pedro ha dado muchas entrevistas, pero lo más democrático es hablar de la gente, es sentarse con la gente. De acuerdo, esa ha sido la campaña entonces en la que ustedes han hecho énfasis, ¿no es cierto? Por supuesto, la campaña de a pie. Mira, ¿y sabes por qué también, Patricia? ¿Sabes por qué también, estimados amigos de RPP? Porque nosotros no tenemos plata. Porque nosotros no le estamos debiendo esta campaña a nadie. Nadie nos ha puesto una mochila de dinero en esta campaña. No le debemos ni a empresas transnacionales ni a ONGs, a ninguna. Tú mira nuestra campaña y yo les pido que se ponga una mano al pecho, ¿no? Señor Bermejo. Por la avenida Javier Prado, y dígame si ven un solo panel de Pedro Castillo. Señor Bermejo, permítame. Y fíjense, y no existe eso, ¿no? Permítame, estamos en comunicación con nuestra compañera de labores, Senia Martínez. Ella estuvo en la cobertura del meeting del candidato Pedro Castillo en la Plaza San Martín. Así que ella justamente está con nosotros para contarnos cómo fue justamente esa jornada. Senia, adelante. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches con el entrevistado en directo. Así es, nosotros estuvimos en realidad acompañando al candidato Pedro Castillo desde el mediodía cuando estaba realizando su pasacalle por Gamarra. Lo entrevistamos y salimos en la rotativa del aire del turno tarde, edición tarde. Allí, después de eso, lo seguimos hasta la Plaza San Martín, donde él dijo primero que iba a llegar aproximadamente a las 3 de la tarde, pero terminó llegando pasadas las 5. Vimos cómo la Plaza San Martín se comenzó a llenar de simpatizantes, militantes del partido Perú Libre que llegaban de distintas regiones, Amazonas, Satipo, Arequipa, de Cajamarca. Todo eso nosotros lo reportamos. Incluso nosotros seguimos a pie el recorrido que hizo el candidato Pedro Castillo junto a Vladimir Cerrón en caballo, rodeado en realidad de una multitud. Si bien no nos vieron adelante, es porque efectivamente, y lo reportamos, había demasiada aglomeración en su cierre de campaña. Eso también lo reportamos, y así como lo hemos hecho con este candidato Pedro Castillo, lo hemos hecho con todos los candidatos en los que hemos visto que se incumplían las recomendaciones, los protocolos de bioseguridad en esta campaña electoral que también ha tocado cubrir en esta emergencia sanitaria de la COVID-19. Nos quedamos hasta el final, hasta la presentación de Pedro Castillo con su familia, el mensaje final que él dio y se puso a bailar cumbia también. Nos quedamos incluso también hasta la salida de él rodeado con y tenemos fotos, Senia, del magnífico trabajo que hiciste ahí, solo, no por contradecir al señor Bermejo, ni mucho menos, sino para que entienda que la prensa no vamos a hablar por todos los medios de comunicación, cada uno sabe cómo maneja su parrilla, pero RPP es un medio que llega a todo el Perú y que presta atención a todas las realidades, señor Bermejo. Estamos muy agradecidos, ¿no? Patricia, con la entrevista de ahora. Nos alegra muchísimo que podamos, yo creo, por el bien del país, además, ¿no? Tener buenas relaciones con los medios de comunicación, tener buenas relaciones con todas las empresas en general, ¿no? Pero sobre todo con los medios de comunicación, porque es nuestra voluntad, además, ¿no? De democratizar más el país, ¿no? Y ¿sabe qué, señor Bermejo?
también no consideren que somos agresivos o vamos a atacar. Los periodistas tenemos la obligación de preguntar sobre determinados temas que evidentemente son polémicos, ¿no? Y básicamente en una campaña electoral. Pero las preguntas siempre se hacen con el respeto del caso. Y debemos además recordar que no ha sido precisamente una característica del señor Castillo respondernos feo. Hay otros candidatos que nos han respondido horrible, pero él no, así que en eso tenemos que estar de acuerdo. Él es un profesor, es un rondero, es un campesino, nuestra gente es una persona que además tiene un comportamiento muy bonito, ¿no? Sí, pero también recordemos que fue líder de una huelga larguísima, que es una persona que sabe pechar por sus intereses. No es tampoco, ¿cómo decirlo? No es una santa paloma, no en el mal sentido, sino en el sentido de que es una persona que cuando quiere algo lo puede conseguir. De todas maneras, señor Bermejo, creo que vamos a tener muchas oportunidades para conversar. Sí, Carlos, creo que tienes una pregunta más. Una pregunta final, señor Bermejo. ¿Cuándo llega el señor Castillo a Lima? ¿Cuándo viene a Lima? Tenemos que ver ese asunto y espero que esté en estos días, a lo mejor en menos de 48 horas esté aquí en Lima, porque bueno, la algarabía en Cajamarca ustedes la han podido ver, no es una fiesta popular, la gente está muy contenta, y bueno, hay que ver, porque miren, ustedes no lo saben, pero se los voy a decir, ¿no? Nosotros hemos tenido problemas hasta para comprar los pasajes de Pedro para ir de un sitio a otro, ¿no? El compañero Pedro Castillo ha tenido que vivir de la buena voluntad de los pueblos para poder hacer la campaña. Así que eso no va a cambiar, espero, en la segunda vuelta, vamos a tener esos problemas financieros para nuestra campaña, pero nos alegra, ¿saben por qué? Porque llegamos sin mochilas, llegamos sin deberle a nadie, y esa es la garantía que tiene el pueblo peruano para que nosotros hagamos bien las cosas. Muy bien, veremos que los... Cuando quieran podemos coordinar para coordinar cualquier cosa con el compañero Pedro. Para que Senia lo salude y le invite un cafecito y no haya problemas. Señor Bermejo, vamos a ver con quién les toca en segunda vuelta. De todas formas, como se lo hemos dicho a todos los candidatos durante la campaña, suerte. Y gracias por haber estado con nosotros. Son las... A ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 8:30 de la noche.